¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Como saben, hace poco hablamos de antiincrustantes, de hecho fue en nuestro anterior video, y a raíz de ahí surgieron varias preguntas. Antes que nada, un repaso de qué es un antiincrustante. Es un líquido que básicamente se inyecta en el agua para que no se incrusten la dureza y otros componentes como el sílice en nuestras membranas de ósmosis inversa. Básicamente para eso sirve. Hemos hablado en otros videos de las diferencias entre suavizador y antiincrustante. Si tuviéramos que ser súper concretos con la diferencia, el suavizador evita que la dureza llegue a la membrana, es decir, la retiene de antes, la cambia por sodio, y el antiincrustante lo que hace es que sí llega calcio, sí llega la dureza, carbonato de calcio, sulfato de calcio, etcétera, pero no se queda en nuestra membrana, atraviesa toda la membrana, todo el largo de la membrana y sale por el rechazo. Entonces, a raíz de ese video, como comentamos, surgieron varias preguntas. ¿Hasta qué nivel de dureza podemos manejar antiincrustante? Por ejemplo, nos pregunta Daniel, tengo 600 partes por millón en mi agua que utilizo. Voy a asumir que esas partes por millón son de dureza, ya que si son como tal sólidos disueltos, necesitaría la información de la dureza y de la sílice para poderle decir si es el antiincrustante correcto o qué antiincrustante necesita. Pero nos comenta, tengo 600 partes por millón. Si fueran por dureza, ¿qué antiincrustante me recomiendas o cuánto debería de usar? El antiincrustante tiene un límite de la dureza que puede tratar, a diferencia del suavizador que puede tratar agua con dureza mucho más alta. El antiincrustante suele estar entre 600 a 900 partes por millón de dureza máxima, es decir, si tiene más de este nivel de dureza, ya el antiincrustante se queda corto y ya no resulta tan eficiente, se ve rebasado por la dureza. Entonces, en este caso tendrías que buscar uno que te diera el margen. Nosotros manejamos uno que se llama AWC, se llama PureFlex, que es de amplio espectro. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero te cubre hasta 600 partes por millón. Y hay algunos otros que cubren hasta 900 partes por millón de dureza. Ese es el que podrías utilizar. Otra pregunta que nos dejaron en este último video fue un caso ya más específico, hablando de la sílice. Y nos comenta aquí este seguidor que tiene en su agua 80 miligramos por litro, es decir, 80 partes por millón de sílice. La verdad es una concentración bastante elevada, y de hecho aquí nos está poniendo que a pesar de usar antiincrustante, se tapan sus membranas. Esto es algo que pasa muy común porque no siempre se utiliza como debe de ser. Para usar el antiincrustante hay que ser muy precisos en cuanto a la dosis. Hay que hacer los cálculos con nuestro flujo, no nada más con nuestra producción. Es decir, hemos visto que muchos instaladores caen en el error de te preguntan tu demanda diaria y ya con eso te dan aparentemente la dosis o te configuran aparentemente la dosis que debe utilizar de antiincrustante. Recordemos que se inyecta con estas bombas dosificadoras, pero se debe calcular sobre el flujo. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar encendido las 24 horas. O sea, por ejemplo, en una industria en la que no se detiene un proceso de tratamiento para estar alimentando agua para cerveza o para refresco, ahí sí podríamos configurar a demanda diaria y volumen, más bien volumen diario de producción sobre lo que vamos a inyectar y no hay ningún problema. Pero en un sistema que, por ejemplo, trabaja nada más 1 hora, 2 horas al día, incluso 8 horas, tenemos que calcular el volumen por hora, por minuto y con base en eso saber cuánto, y con base en eso sacar la proporción de cuánto se va a inyectar con nuestra bomba dosificadora. Recuerden que los niveles van de 1 a 5 partes por millón y dependiendo del antiincrustante, algunos otros, por ejemplo, de la marca Kinley, pide que sea hasta 10 partes por millón si tu nivel de dureza es muy alto. Ese, por ejemplo, de la marca Kinley no es de amplio espectro, es decir, únicamente ataca sulfato de bario, sulfato de estroncio y carbonato de calcio, sulfato de calcio. Sobre todo el sulfato de calcio es el principal componente o la dureza de mayor porcentaje que se encuentra en mayor proporción en el agua, y solamente ataca esas. ¿Qué quiere decir esto? Que no, por ejemplo, ataca el sílice, es decir, no nos está previniendo de incrustaciones de sílice en nuestra membrana. Ese antiincrustante de Kinley, para nuestro amigo que nos comenta del caso de sílice elevada, ese antiincrustante no le serviría. El que nosotros manejamos, como dijimos, es de amplio espectro y la sílice es uno de los componentes de los que sí protege a las membranas. Entonces, ese ahí ya le serviría. Siempre hay que tratar de tener la mayor información posible. Una forma de saber si nuestros antiincrustantes están funcionando es haciendo una prueba de campo de dureza. Con la dureza es muy sencillo. Si vamos a utilizar un antiincrustante, como les dije al principio del video,
una forma de saber que está funcionando es medir la dureza antes. Debería de marcar lo que, bueno, dependiendo de lo que les marque, en el rechazo deberíamos hacer otra muestra, otra prueba y medir la dureza y debería de salir dureza. Es decir, si ustedes hacen una prueba y un ejemplo les sale 200 partes por millón en la entrada y en el rechazo vuelven a hacer esa prueba de dureza y ya no les sale dureza, ¿qué quiere decir? Esa dureza no se esfumó por arte de magia, a algún lado se fue y desgraciadamente lo más seguro es que se esté quedando en su membrana. Esa dureza, si se está quedando entre las capas de las membranas, ahí es donde va formando un tapón, donde va pues, bajando el flujo y el rendimiento de su membrana y sería un indicador de que el antiincrustante no está funcionando. Sin embargo, si vuelve a salir la misma dureza o prácticamente la misma dureza después en el rechazo que en la alimentación, quiere decir que el antiincrustante sí está funcionando porque está estabilizando la dureza y dejando que pase a través de las capas de la membrana, entre las capas de la membrana y que no, obviamente que no vaya permeado, eso no va a pasar, pero que no se esté quedando en las capas de la membrana. Esta prueba la podemos nosotros hacer en video. Si les interesa que veamos tal cual la prueba que les acabo de comentar, déjenlo aquí en los comentarios. También si tienen casos específicos en los que tengan dureza alta, sílice alta, o que estén usando, como nuestros amigos aquí, anticrustantes, y aún así, a pesar de eso, se les esté tapando las membranas, también déjenlo en los comentarios. Recuerden que tenemos asesorías, nos pueden contactar, aquí van a aparecer los números y los enlaces, al igual que en la descripción. Si tienen más preguntas, igual no duden en dejarlas en los comentarios y nos vemos hasta la próxima.